Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda su hermano y amigo Gerson Anaya, contento una vez más porque estamos inaugurando este estudio para este trimestre. Justo estamos comenzando el día de hoy y es el principio, así que como vamos a estudiar el libro de Génesis en el principio y estamos comenzando, hoy sí con mucho gozo y con muchas ganas de poder aprender más acerca de la creación, acerca de nuestros orígenes. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles que por favor tengan su Biblia, ¿verdad? Asegúrense de que por favor la Biblia siempre esté con ustedes cuando estén estudiando, y también si pueden tener su librito, ¿verdad? Este es el libro que vamos a estar estudiando en todo este trimestre. El tema, ¿verdad? La temática de los 3 meses es el Génesis, y cada semana tiene su título. Para esta semana el título es La creación. Así que antes de arrancar, antes de comenzar, vamos entonces a pedir la bendición de nuestro Señor. Me acompañan reverentemente, así podemos todos juntos orar y pedir que Dios abra nuestro entendimiento. Señor, queremos en este momento, antes de pedirle que nos ayude a entender, queremos rogar por el perdón de nuestras faltas y nuestras equivocaciones. Y pedimos, Señor, una bendición sobre este estudio que comienza. Durará 3 meses y queremos gozar del beneficio, Señor, de que sea usted el maestro principal, que sea usted el que nos enseñe, que sea usted el que nos ayude a atesorar las enseñanzas, pero también que sea usted el que nos ayude a practicarlas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues sí, hermanos, contentísimo, ¿verdad? Porque este nuevo estudio va a estar muy bueno. Si no sabe cómo tener un librito, déjenos en el comentario y le hacemos saber cómo. Y si fuese posible, incluso le podemos mandar un librito por correo. Gracias porque nos acompañan. Recuérdense que de una manera que ustedes nos ayudan es cuando ustedes ponen, ¿verdad?, esas manitas por ahí y las dejan y entonces viene YouTube, que es la plataforma en la que estamos transmitiendo, y recomienda este material. Y también usted se puede suscribir, es gratis, no le va a costar nada. Cuando usted oiga esa campanita, usted va a saber de que hay un nuevo video. Sí, hermanos, entonces vamos a ir comenzando con esta introducción. El versículo de memoria, ustedes lo pueden ver ahí, es un versículo bien corto, pero es el versículo que tiene la base para este estudio y la base para creer en toda la escritura. Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros podemos creer eso, de que Dios creó los cielos y la tierra, todos los demás milagros que vamos a ver a través de los estudios, todas las demás grandezas que Dios hace, nosotros vamos a tomarlas literalmente como que Él las hizo, porque así fue. Nuestra fe, hermanos, tiene que ver mucho y es por fe que nosotros creemos en todo eso. Bueno, sin más pérdida de tiempo, déjenme decirles que el libro de Génesis y por lo tanto la Biblia en general comienza con los actos de creación de Dios. Este hecho es muy importante porque significa que nuestra creación marca el comienzo de la historia humana y también marca el comienzo de la historia bíblica. Esta verdad también implica que la historia de la creación del Génesis tiene la misma veracidad y tiene la misma veracidad histórica que otros acontecimientos de la historia humana y bíblica. Los dos pasajes que vamos a ver, el Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, contienen lecciones sobre Dios y sobre la humanidad.
Al estudiar esta semana, comprenderemos mejor el profundo significado del día de reposo. Reflexionaremos sobre el acto de Dios de crear a los seres humanos del polvo y a su imagen. Quedaremos cautivados por el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal y por su conexión con el árbol de la vida. La lección más importante de las historias bíblicas que vamos a ver desde los comienzos es la gracia. Vuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia. Dios creó los cielos y la tierra cuando la humanidad aún no estaba presente. Al igual que nuestra creación, nuestra redención es también un regalo de Dios. Y cuán profundo es que ambos conceptos de creación y redención se encuentren en el cuarto mandamiento. Vamos entonces a ir viendo poco a poco lo profundo de la enseñanza de estos dos capítulos, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Vamos ligeritamente ahí, denle vuelta a su paginita en su lección y vamos a ir viendo el libro, ¿verdad? En el libro de estudio vamos a ir viendo el Dios de la creación. El Dios de la creación. Es importante que nosotros entendamos esto. En el Salmo 100, en el versículo 1 al versículo 3, nosotros podemos mirar la respuesta humana al Dios de la creación. En Génesis capítulo 1, el primer mensaje del relato de creación es Dios. Ya lo pudimos ver en la introducción. En el principio creó Dios. En la primera línea, la palabra Dios se ubica en medio del versículo y la destaca el acento más fuerte en cuanto, ¿verdad?, al canto litúrgico tradicional. O sea, para enfatizar la importancia de Dios. Así que en el texto de la creación comienza con un énfasis en Dios. Dios, el autor de la creación. A decir verdad, el libro de Génesis comienza con dos presentaciones diferentes de Dios. El primer relato de la creación se va a encontrar en Génesis capítulo 1 del versículo 1 al capítulo 2 versículo 4. Allí se presenta a Dios como infinitamente alejado de la humanidad. Ese Dios trascendente, el Elohim, cuyo nombre habla de la supremacía de Dios. El nombre Elohim denota preeminencia y fuerza. El uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia. El segundo relato de la creación lo encontramos en Génesis capítulo 2 a partir del versículo 4 al versículo 25. Presenta a Dios como cercano y personal. Ese Dios inmanente, Jehová, cuyo nombre muchos creen que denota cercanía y relación. Por ende, el texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios. En primer lugar, a ser conscientes de la grandeza y el poder infinito de Dios. Y al mismo tiempo, reconocer nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como lo está puntualizando este salmo de la pantalla. Por eso, muchos de los salmos a menudo asocian la creación con la adoración. Esta doble visión de un Dios que es majestuoso y poderoso y a la vez también es cercano y amoroso y tiene un vínculo con nosotros, contiene un aspecto importante sobre cómo debemos dirigirnos a Dios al adorarlo. El sobrecogimiento y la reverencia van de la mano con el gozo y la seguridad de la proximidad. El perdón y el amor de Dios, incluso la secuencia de las dos presentaciones de Dios es notable. La experiencia de la proximidad de Dios y la intimidad de su presencia viene a continuación de la experiencia de la distancia de Dios. Solo cuando nos hayamos dado cuenta de que Dios es grande,
podremos apreciar su gracia y disfrutar, estremecidos de su maravillosa y amorosa presencia en nuestra vida. Meditemos por un momento sobre el vasto poder de Dios que sostiene todo el universo. Ese Dios creador de todas las cosas. Ese Dios que está en este mismo instante, en este mismo momento, sosteniendo el universo completo, sosteniendo el cosmos. Pero ese mismo Dios todopoderoso, ese mismo Dios con su grandeza, no obstante, puede estar cerca de cada uno de nosotros. Y esta verdad es una verdad asombrosa, porque tenemos que creerla por fe, de que Dios está cerca de nosotros. Tal vez estés pasando por alguna tribulación, tal vez estés pasando por algún momento en donde te sientes solo, en donde te sientes abandonado. Pero déjame decirte que leyendo estos versículos del principio de la Biblia, nos podemos dar cuenta de que no estamos solos, porque Dios está cerca de nosotros constantemente. Sí, me estoy refiriendo a ese Dios creador de todas las cosas. Eso es maravilloso. Ahora vamos a ver la creación. A cada paso del relato de la creación, Dios evalúa su obra y utiliza la palabra hebrea tov, que significa buena. Generalmente se entiende que este adjetivo significa que la obra de creación de Dios fue exitosa y que la observación de Dios de que era buena significa que funcionó la luz, que la luz iluminaba, que las plantas daban fruto y así sucesivamente. Pero esta palabra se refería a algo más que la eficiencia de una función. Es por eso que es importante que nosotros vayamos entendiendo cada significado de las palabras. Porque la Biblia también utiliza la palabra hebrea tov para expresar una apreciación estética de algo hermoso. También se usa en contraste con el mal. Fíjense que esta palabra es bien importante, porque se usa en contraste con el mal. Y sabemos todos que el mal es asociado con la muerte. La frase era bueno, esa frase era bueno, significa que la creación estaba funcionando bien. Significa que la creación era hermosa. Y también significa que la creación era perfecta y que no había maldad en ella. El mundo todavía no era como nuestro mundo, porque nuestro mundo es afectado por el pecado y es afectado por la muerte. Una idea que se destaca en la introducción del segundo relato de la creación es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestro mundo está afectado, ya es un mundo afectado por la muerte, afectado por el pecado. Este no es del mundo que se está hablando cuando Dios crea y cuando Dios dice que era bueno. El segundo relato de la creación, en esta descripción de la creación, nosotros podemos ver de que la manera como Dios lo pone, ¿verdad?, en la Escritura, contradice radicalmente las teorías de la evolución. Porque las teorías de evolución afirman que el mundo se fue configurando progresivamente mediante una sucesión, ¿verdad?, de acontecimientos accidentales. Ni siquiera de acontecimientos en orden, sino que la evolución basa su teoría
en acontecimientos accidentales. Y son aleatorios partiendo de una condición, ¿verdad? Viene de algo inferior y que por accidente llega a ser algo superior. En contraste, el autor bíblico afirma que fue Dios quien creó el mundo en una forma intencional y en una forma repentina. O sea que Dios no dijo, bueno, voy a hacer el mundo, y a Dios le tomó miles de años para crearlo. Dios creó el mundo primero de una forma intencional. O sea, Dios tenía la intención de crear el mundo. Es por eso que Dios nos ama desde antes, dice la Escritura, de la fundación del mundo. Y Dios crea las cosas instantáneamente. Cuando en Génesis 1:1 podemos nosotros ver eso, que no hubo nada casual, o sea, nada salió por suerte. Simplemente el mundo no surgió por sí solo, sino que el mundo surgió como resultado de la voluntad y de la palabra de Dios. El verbo que se encuentra allí, ¿verdad? Crear, es el verbo bara, que es traducido en Génesis capítulo 1 como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es por eso que este verbo bara se encuentra también allí junto, en donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparece solo con Dios como sujeto y denota una brusquedad. O sea, lo que está tratando de enfatizar aquí el autor es que Dios dijo y fue hecho. O sea, el texto de la creación nos informa que todo se hizo en el instante, en ese momento que Dios lo ordenó. Y después de que Dios lo hizo, después de que Dios lo creó, el mismo creador consideró que todo era bueno en gran manera. Es por eso que Génesis capítulo 1, versículo 1 declara el evento en sí. O sea, la creación del cielo y de la tierra. Y Génesis capítulo 2 y versículo 1 declara que el evento terminó, que todo se completó, y eso incluye, ¿verdad?, el día de reposo en los 7 días que se terminó. Porque la idea de miles de millones de años de la evolución anularía la historia de la creación en Génesis. Porque la historia de la creación en Génesis es la historia de ese Dios todopoderoso que dice, que ordena y se hace. En contraste, la teoría de la evolución toma miles de millones de años. Ahora, es importante saber que nosotros, como cristianos, no podemos tener las dos posturas. No podemos ser neutrales en estas posturas. Nosotros creemos en un Dios creador que habló e hizo las cosas. Porque estas dos posturas de la creación, ¿verdad?, de Dios con la evolución, estas dos posturas son incompatibles en todo sentido. Se contrarían. Es por eso que la creación de Dios, de ese Dios creador, anula por completo esa teoría de la evolución. Vamos a ir entonces pasando al siguiente día y vamos a hablar acerca del sábado. Y para eso vamos a leer ahí el capítulo 2 de Génesis, versículo 2 y versículo 3. Usted téngalo ahí en su Biblia. Y también puede encontrar ese mismo relato, ¿verdad?, de la creación del día de reposo. Ustedes pueden encontrarlo en el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 8
al 11. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y Dios no paró allí, porque dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, esta conexión, ¿verdad?, que hay entre el reposo y se relaciona con la creación, afecta la forma en que guardamos nosotros ese día. Precisamente porque acabó Dios sus obras de creación, instituyó el día de reposo. Por lo tanto, el sábado es la expresión de nuestra fe en que Dios terminó su obra en ese momento y que la consideró buena en gran manera. Guardar el sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento del valor y la belleza de su creación. Nosotros podemos descansar de nuestras obras así como Dios descansó de las suyas. Guardar el sábado significa decirle sí a la creación, decirle sí a la buena en gran manera de Dios, que también incluye nuestro cuerpo físico. Porque recuérdense que nosotros también somos parte de esta creación. Contrariamente a algunas creencias antiguas y tal vez algunas creencias modernas también, no hay nada en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que denigre el cuerpo como malo. Recuérdense que cuando Dios hizo cada cosa decía que estaba bueno, y cuando Dios termina la obra y te hace al hombre dice que era bueno ¿en qué? En gran manera. El concepto de que el cuerpo es malo es un concepto pagano y de ninguna manera es un concepto bíblico. Al contrario, los que guardamos el sábado estamos agradecidos por la creación de Dios. Y esa creación nos incluye a nosotros. Y por eso podemos disfrutar de la creación y la cuidamos. El sábado es el que marca el primer fin de la historia de la humanidad. Pero es también una señal de esperanza para la humanidad sufriente y para el mundo que gime de mucho dolor. Es interesante que la frase acabó la obra reaparezca al final de la construcción del santuario en el libro de Éxodo capítulo 40 y versículo 33. Y nuevamente al final de la construcción del templo de Salomón. Ambos eran lugares donde se enseñaba la lección del evangelio y la salvación. Después de la caída, el sábado, al final de la semana, señala el milagro de la salvación que tendrá lugar únicamente mediante el milagro de una nueva creación. El sábado es una señal al final de nuestra semana humana de que el sufrimiento y las pruebas de este mundo también terminarán. Así como nosotros experimentamos una semana de trabajo, una semana de dificultades, una semana a veces de dificultades para llegar al trabajo, dificultades en su trabajo, de cosas que te agobian rutinariamente. Pero cuando llega ese día de reposo, todas esas cosas cesan. Esto es una señal, ¿verdad?, de lo que va a ser todo esto al final, en donde el sufrimiento y todas estas cosas que nos agobian terminarán. Es por eso que Jesús eligió el sábado como el día más apropiado para sanar a los enfermos. Contrariamente a las tradiciones a las que los dirigentes se aferraban mediante las sanaciones sabáticas, Jesús les hizo ver al pueblo y a todos nosotros en el momento en que todo dolor y todo sufrimiento, toda muerte habrá terminado.
Esta es la conclusión definitiva del proceso de salvación. Cuando nosotros vivamos ya en ese nuevo mundo. Por lo tanto, cada sábado nos señala la esperanza de la redención. Que así como cada semana cesan todas nuestras cargas, nuestros trabajos y las ponemos a un lado y disfrutamos de la compañía de Dios y disfrutamos de la compañía de la familia, un día, todos estos problemas, todos estos sufrimientos cesarán para siempre. Al descansar el día de reposo, ¿cómo nosotros experimentamos el descanso? Porque cuando lo experimentamos de esa manera, también experimentamos la salvación que tenemos en Jesús. Que en última instancia, ¿verdad?, esto se cumplirá en la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. Está viendo cómo todo está conectado. Desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra y creó el día de reposo. Pero también con la creación de la nueva tierra y la creación del cielo nuevo, también cesarán nuestros problemas y estaremos en un reposo de nuestras dificultades, las dificultades que nos agobian. Qué bueno que vamos entendiendo y que vamos mirando la bendición de guardar ese día, de tener ese tiempo y esa comunión con Dios. Cuando lo miramos desde la perspectiva bíblica de la bendición que recibimos al guardar el sábado y quitamos nuestra forma humana y legalista de mirar ese día, nos vamos a dar cuenta. Y usted va a dar cuenta, usted amigo, usted hermano, si usted no se toma ese tiempo libre cada semana para pasarlo con el Creador y su familia, para hacer el bien, usted se va a dar cuenta de cuánto usted está perdiendo. Yo le aconsejaría que lo pruebe. Que pruebe. Si usted no lo hace, pruébelo. Pruébelo unas semanas. Y usted verá el resultado. Los resultados hablarán por sí mismos. Vamos entonces a hablar de la creación de la humanidad, ¿verdad? Vamos a hablar de la creación de la humanidad. Para eso nosotros vamos a ver que la creación de la humanidad es el último acto de la creación de Dios. O sea, al menos, ¿verdad?, lo podemos ver en el relato de Génesis. Eso fue lo último que Dios hizo como creación, ¿verdad? Los seres humanos somos la culminación de toda la creación terrenal. Y somos el propósito por el cual fue hecha la tierra. Yo quiero que ustedes miren aquí y que vayan entendiendo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de que ese Dios de amor se tomó el tiempo de hacernos a nosotros, pero se tomó el tiempo de hacer esa creación que era buena y buena en gran manera, con el propósito de que fuese hecha para nosotros. Una de las declaraciones más audaces de la Biblia es que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen. Yo creo que eso es asombroso cuando nosotros leemos por primera vez, ¿verdad? Los que tal vez no nacimos en el Evangelio y leemos en la Escritura de que Dios creó al ser humano y que lo creó de una manera tan especial porque lo creó a su imagen. Solamente, fíjense, para que ustedes vayan teniendo lo especial que es esto. Solamente los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Aunque Dios hizo animales, ¿verdad?, según su género, creó Dios únicamente al hombre a su imagen. Ahora, esta fórmula a menudo se ha limitado únicamente
a la naturaleza espiritual de los seres humanos. Se interpreta en el sentido de que la imagen de Dios significa solo la función administrativa de representar a Dios, o la función espiritual de la relación con Dios o de unos con otros. Bueno, si bien estas interpretaciones son correctas, no incluyen la importancia de la realidad física de esta creación. Por cierto, ambas dimensiones están incluidas en dos palabras: imagen y semejanza. Esto describe, ¿verdad?, en este proceso, mientras que la palabra hebrea tzelem es imagen, se refiere a la forma concreta del cuerpo físico. O sea, cuando Dios dice que hizo a la imagen, la palabra original hebrea está denotando que se está refiriendo concretamente al cuerpo físico. Y la palabra demut, que es hebrea también y significa semejanza, se refiere a cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. Por lo tanto, la noción hebrea de la imagen de Dios debe entenderse en el sentido integral de la visión bíblica de la naturaleza humana. El texto bíblico afirma que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, fueron creados a imagen de Dios, tanto física como espiritualmente. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos, de que esta conexión física, ¿verdad?, también habla también de la conexión, de la semejanza, espiritual. La semejanza física y la imagen, ¿verdad?, que nosotros podemos tener porque Dios así lo decidió. Podemos ver bien claro que si no hubiera sido de esa manera, nosotros hubiéramos sido creados igual que los animales. O sea, a Dios no le costaba nada más que apareciéramos. Pero Dios nos denota como algo especial a cada uno de nosotros. Por eso, amigo y hermana, en donde quiera que estés viendo, déjame decirte, si alguien te ha dicho que tú no vales nada, es una mentira. Tú eres especial. Dios así lo considera, porque estás hecha o estás hecho a su imagen y a su semejanza. Fíjense que cuando Adán salió, dice un comentario, de las manos del Creador, Adán llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. De hecho, esta interpretación integral de la imagen de Dios, incluido el cuerpo físico, se reafirma en otro relato de la creación, que dice en Génesis 2:7 que el hombre fue un ser viviente. Literalmente dice un alma viviente. Y esto es como resultado de dos intervenciones divinas de Dios. Porque primero Dios formó y después Dios sopló. Fijémonos que el aliento a menudo hace referencia a la dimensión espiritual, pero que también está estrechamente relacionada con la capacidad biológica de respirar, ¿verdad? Esa capacidad del hombre que fue formado. Por eso aquí miramos las dos, tanto la espiritual como la física, una vez más, en el mismo lugar, ¿verdad? Porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. O sea, esa es la parte física. Y la parte espiritual es cuando Dios le sopla, ¿verdad?, el aliento de vida. Y cuando le sopla el aliento de vida, el soplo es espiritual. Y cuando se une la materia, ¿verdad?, con el espíritu, entonces viene a ser la persona una alma viviente, una persona física. Luego Dios llevará a cabo una tercera intervención,
Esta vez para crear a la mujer del cuerpo del hombre. Esto es una forma de enfatizar que ella es de la misma naturaleza que el hombre. O sea, no hay ninguna diferencia. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer con la misma naturaleza, a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Con toda esta creación, con todo esto que Dios nos da, viene una responsabilidad. Y vamos a hablar entonces del deber de la humanidad. Porque en cuanto Dios creó al primer hombre, le ofreció 3 regalos. Le ofreció el jardín del Edén, luego le ofreció alimento y luego le ofreció a la mujer. Pero aquí nosotros vamos a ir viendo cuál es el deber del hombre hacia la creación y hacia Dios. Porque recuérdense que la creación es de Dios. Entonces nosotros tenemos un deber hacia esa creación y el deber también hacia Dios. ¿Cómo se relacionan estos dos deberes entre sí? Tanto el deber a la creación como el deber hacia Dios. Vamos a ver cómo se relacionan, ¿verdad? De una manera bien pronta. Vamos a ver, mire, el primer deber del hombre se refiere al medio ambiente natural en el que Dios lo ha puesto. O sea, ese fue el primer deber del hombre. Recuérdense que cuando Dios pone al hombre en el huerto, lo puso y le dio estas instrucciones en el capítulo 2 de Génesis y el versículo 15. Le dijo que lo cultivara y que lo cuidara. El verbo abar, que es para cultivar, alude al trabajo. O sea, no es suficientemente recibir un regalo. Tenemos que trabajar en él. Hay una gran diferencia. Oiga, no estoy diciendo que tenemos que trabajar por el regalo. No, porque ya el regalo los recibimos. Pero al recibir ese regalo, así como Adán recibió, ¿verdad?, ese huerto, y Dios le dice, allí está, ahora cultívalo. Eso alude al trabajo. O sea, tenemos que trabajar, ¿verdad?, en este cultivo o en este regalo que Dios nos da. ¿Y para qué se trabaja? Cuando uno cultiva una huerta o cuando uno cultiva algo, ¿verdad?, lo está cultivando ¿para qué? Para que dé frutos. Uno no va a sembrar un árbol para que no dé frutos, ¿verdad?, si es en un huerto. Es por eso que el verbo abar, de cultivar, está aludiendo al trabajo, porque al momento que lo recibimos nosotros, tenemos que ponerlo a trabajar para que dé un frutos. Y una lección sobre esto, Jesús la repitió en una parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, 14 al 30, en donde el verbo chamar o cuidar implica la responsabilidad de preservar lo recibido. O sea que esta palabra que se le dio a Adán de cuidar, eso implicaba, en el lenguaje original, implicaba una responsabilidad de preservar, pero también de preservar y de cuidar lo recibido. Ahora, el segundo deber se refiere al alimento. Debemos recordar que Dios se lo dio a la humanidad. O sea, Dios le dio el alimento a la humanidad. Dios también le dijo, pueden comer libremente. Usted puede leer eso allí en Génesis capítulo 2, del versículo 16 en adelante. Usted va a ver de que Dios les dice, pueden comer libremente. Los seres humanos no crearon los árboles ni la comida que había en ellos. Todo esto fue un regalo, y un regalo misericordioso. Pero aquí también hay un mandamiento. Ellos debían de recibir y disfrutar del generoso regalo de Dios, o sea, de todo árbol. Sin embargo,
como parte de esta gracia, Dios agrega una restricción, porque les dijo a ellos, no deben comer de un árbol en concreto. O sea, disfrutar sin ninguna restricción nos va a conducir a la muerte. Los excesos sin restricción nos van a llevar a la muerte. Nos vamos a hacer daño. Y es por eso que este principio estuvo desde el mismo jardín del Edén. Y en cierto sentido, ese mismo principio existe hasta el día de hoy. El tercer deber del hombre concierne hacia la mujer. El tercer regalo de Dios. Dejará, dice la Escritura, el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer. Esta declaración extraordinaria es una expresión poderosa que resalta la responsabilidad humana hacia el pacto conyugal y el propósito de ser una sola persona. Aquí podemos ver que está hablando directamente, ¿verdad?, a una responsabilidad, y está hablando también acerca de fidelidad. Tal vez la razón por la que es el hombre, ¿verdad?, y no la mujer quien debería dejar a sus padres puede tener que ver con el uso genérico y bíblico del masculino, ¿verdad? Por eso el mandato quizás también se aplique a la mujer. Bueno, de todos modos, el vínculo del matrimonio, aunque es un regalo de Dios, conlleva una responsabilidad humana. Una vez que se ha recibido ese regalo, viene una responsabilidad de cumplir fielmente tanto el hombre como la mujer. Ahora, pensemos en todo lo que Dios nos ha dado, pero también pensemos en todas las responsabilidades de todo lo que hemos recibido. Porque muchas veces nos gusta nada más recibir las cosas y no tener ninguna responsabilidad. Pero la Biblia claramente nos está enseñando que si nosotros recibimos, hay una responsabilidad sobre eso recibido. Yo no creo que me acordaría de todas las cosas que yo he recibido de parte del Señor. Pero sí me recuerdo de que en muchas ocasiones he sido irresponsable. No somos perfectos, pero esa imperfección en nosotros nos lleva a depender de Dios, que es perfecto, para que Él nos perfeccione. Y eso es lo bonito de cuando entendemos y cuando vamos estudiando. Porque todo lo que hemos recibido, absolutamente todo, es un regalo de Dios. Muchos hemos recibido, ¿verdad?, los que estamos casados, el matrimonio. Pero con eso viene una responsabilidad. Y después del matrimonio, muchos hemos sido bendecidos con hijos, sobre los cuales también hay una responsabilidad. Muchos hemos recibido dones espirituales, lo cual también conlleva a una responsabilidad sobre esos dones. Y así podríamos hacer una lista larga. Pero resumiendo todo, mirando cómo Dios, en su infinito amor, sabiendo de que yo le iba a fallar, sabiendo de que la humanidad iba a fallar, no se detuvo y continuó con el plan de crear este mundo, de crear esta tierra para nosotros. Y aunque continuamos fallándole a Dios, aunque continuamos errando, aún con todo y eso, Dios no para con su plan y continúa con su plan de regresar a esta tierra. Y no solo regresar a echar un vistazo, sino regresa y viene por todos los que en Él han creído, porque va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para ti
y para mí. Mi deseo es, como lo dice este canto, mirar a nuestro Creador con una sonrisa en su rostro, mirarlo cara a cara. Yo creo que esa meta nos debe motivar a seguir día a día. Y yo les insto a ustedes, yo les aconsejo, no se desanimen. Yo sé que el mundo está cabeza arriba. Yo sé que las tragedias están por todos lados. Yo sé que las enfermedades, las guerras, todo eso a veces oscurece nuestra esperanza en el retorno de nuestro Señor. Pero déjenme decirles que ese regreso está más cerca cada día. Y está más cerca de lo que usted y yo lo podemos imaginar. Pidámosle al Señor que Él aumente nuestra fe, que Él ponga el deseo de estudiar, que Él ponga el deseo de escudriñar la Escritura. Porque así vamos a ir nosotros, día a día, resistiendo las acechanzas del enemigo, juntándolos con Dios, santificándonos, para un día poder estar en su presencia y poderle ver cara a cara. Gracias, mis amigos, mis hermanos, por haberme acompañado. Mi oración y mi petición es que el Señor permita que lleguemos hasta aquí la próxima semana. Yo le pido a Dios que los cuide, que nos cuide a cada uno de nosotros. Y recuerden, amigos, si usted dice que ama a Dios, ame también a su prójimo. Bendiciones.